Vamos a explorar cuáles son las herramientas que a nosotros nos van a permitir trabajar con raster en modelos, digamos, digitales de elevación y otros modelos pues que dependan de información de tipo raster, de tipo imágenes o de tipo celdas, como lo son los raster, que se pueden mezclar con información de otros tipos para poder lograr otros resultados. Entonces, para el ejercicio nos planteamos una necesidad y yo previamente pues he descargado una información. En este caso, tengo los límites del Valle del Cauca, ¿sí? Como mi información de referencia, y yo quiero, digamos, trabajar con un DEM de todo el Valle del Cauca. Sin embargo, cuando me voy al portal de descarga de los DEM, noto yo que no tengo un único DEM que me cubra todo el Valle del Cauca, sino que tengo una serie de DEMs, ¿sí? Esto lo podemos ver aquí, voy a apagar un momento, lo podemos ver aquí. Cuando cargo los DEMs, ¿sí? La información que se les ha mencionado la cargo de forma tal que puedo identificar que cada DEM tiene un límite, ¿sí? Tiene una frontera y que, digamos, cada uno tiene unos máximos y mínimos. Por ejemplo, el de la esquina superior izquierda tiene un mínimo de 104 y un máximo de 343. Mientras que el de la parte más superior tiene un límite de menos 53 a 4084. Noten que el límite superior está muy por encima del límite del de la esquina superior derecha, ¿cierto? Yo tengo que entonces encontrar la estrategia que me permita a mí montar esos 7 raster, ¿sí? En un solo raster de referencia de forma tal que elimine estos bordes y que además no tenga 7 rasters, sino que tenga uno solo. ¿Qué herramienta me sirve para este proceso? Entonces cargo Mosaic to New Raster, ¿sí? El cual me va a permitir llamar los 7 rasters, los voy a tomar de acá, los cargo a este costado, le voy a decir que me los guarde en la carpeta de en partes, ¿sí? En de en partes, solamente me está pidiendo la carpeta, me dice, dígame el nombre y la extensión de este raster. ¿Qué le voy a poner de nombre? Entonces, mosaico, Valle del Cauca, 1.tif. ¿Por qué le pongo .tif? Porque es la misma extensión de los que yo ya ingresé. Voy a conservar la misma extensión de forma tal que yo no altere los resultados. La información espacial va a ser la misma del mapa de referencia, ¿sí? Y aquí les voy a mostrar algo cuando saquemos esto. Cuando yo abro las propiedades del raster, me voy a fuente y a raster information. Ustedes van a ver que el tamaño de celda en X y el tamaño de celda en Y son valores, digamos, decimales muy pequeños. Muy pequeños. ¿Qué significa esto? Que él me está calculando el tamaño de cada celda de forma angular, porque esto está en un sistema de referencia WGS84, que conserva coordenadas geográficas, es decir, coordenadas basadas en grados, minutos y segundos, no en metros lineales. Entonces, ¿qué necesito yo para convertir a eso a metros lineales y saber cuál es el tamaño de celda correcto en metros? Pues pasarlo a un sistema de coordenadas cartesiano, en este caso Magna Colombia Oeste. Noten ustedes, ¿sí?, que el formato es TIFF con doble F y aquí aparece TIFF con una sola F. Para el caso práctico es indistinto. Si ustedes ponen TIFF con una F con dos F no le va a afectar nada la distribución. La cantidad de píxeles o la profundidad del píxel es de 16 bits. Y si ustedes pueden notar, como lo vimos ahora, él aloja valores negativos. Entonces, debe ser 16 bits signado, ¿sí? Signado significa que él logra capturar los valores tanto positivos como negativos. Y finalmente, la cantidad de bandas es una sola. ¿Por qué es una sola? Porque solo tiene datos de altura, ¿sí? Solo tiene datos de altura. Es decir, que la resolución espectral de este raster es de una sola banda, ¿vale?
Entonces vamos a cambiar acá el tipo de píxel, dijimos que era 16 bits signado, como lo vimos en las propiedades, ¿sí? Miren que aloja valores negativos. En altura es correcto decir que hay valores negativos porque es probable que él esté tomando profundidades del mar, ¿cierto? Profundidades que en algunos casos no vas a ver con exactitud, pero que él estima que está en unos valores negativos. Entonces, permitimos que sea signado. Si lo pusiéramos no signado, esos valores que él está tomando como menos 104 los volvería positivos y diríamos que aquí hay alturas de hasta 104 metros, lo cual no es cierto, lo cual es falso. Por eso hay que cuidarse muy bien de cómo se pone este signo. El número de bandas, como coincidimos en que era uno solo, ¿cierto? Por el tipo de raster al que estamos trabajando. Y ya con eso tenemos todo para darle procesar. Mientras el procesa, les cuento que el resultado deberá ser una ecualización de estos 7 raster de forma tal que yo pueda diferenciar, que digamos pueda contener todos en uno solo y no exista un límite más bien diferenciador entre ellos mismos. Entonces dejemos que él calcule y miramos cuál es el resultante de este raster. Miren, aquí lo tenemos. Voy a apagar este es el nuevo raster sin límites y con unos colores diferenciados. Noten ustedes que este que estaba en la esquina superior izquierda, ¿cierto? Los valores máximos no son comparables, ¿sí? Con el nuevo. Entonces va a tender a esos valores que estaban en el margen de los 300 a agruparse más en las escalas negras, en las escalas más oscuras. Por eso, digamos, desaparecen esas formas, pero solo desaparecen en el sentido de que no son visibles al ojo. Sin embargo, si ustedes notan el raster, pues es muy claro en su representación, ¿cierto? Entonces voy a apagar los rasters desagrupados. Me quedo solamente con mi mosaico, que es el que me va a representar las formas dentro de esta escala, ¿sí? Ahora, mi intención era tener un raster del departamento del Valle del Cauca. Entonces voy a proceder a recortar todo este gran raster a solamente un raster que me alcance a cubrir solamente mi departamento. Entonces, ¿qué debo hacer? Me voy a clip raster, lo busco en la comanda de arriba, ¿cierto? Agrego mi raster de mosaico, le cargo mi referencia de corte, que en este caso van a ser el límite municipal, ¿cierto? Y le voy a decir que me lo guarde en raster mosaico del Valle del Cauca número 2. ¿Sí? Mosaico Valle del Cauca 2. Le voy a decir que utilice lo que yo estoy ingresando para cortar mi geometría. Es decir, que cuando yo corte el raster, cuando yo recorte lo que tengo, ¿sí?, me mantenga la forma del departamento. Entonces le voy a dar correr. Esperamos que él procese. Él lo que va a hacer es calcular cuáles son los límites entre ellos para poder determinar en dónde debería cortar y que la forma pues, se mantenga de acuerdo a el ingreso del polígono. Dejamos que concrete la operación, que recorte según lo hemos indicado. Ahí está guardando el raster. Vamos a ver incluso en qué proceso va avanzando, ¿cierto? Y ya lo tenemos, entonces nuestro nuevo raster ya procesado. Esperemos a que él termine de actualizar. Voy a cerrar por acá. Él, hasta que no hace su actualización, no me permite hacer nada de este costado. Entonces va a apagar el mosaico 1, ¿cierto? Que era el inicial,
y voy a apagar mi límite. Entonces ya tengo mi raster al tamaño del Valle del Cauca. Sobre este raster yo ya puedo iniciar operaciones, ya puedo hacer procesos adicionales, ¿sí? Me va a permitir hacer un proceso llamado fill. Fill de lo que se encarga es de rellenar huecos y vacíos de acuerdo a lo que tenemos en el contexto. Entonces fill se encarga de hacer una limpieza sobre los raster y eliminar huecos que no tienen sentido dentro de una continuidad, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un proceso de limpieza. Esto lo podemos hacer dentro de ArcGIS, si no, para volver un DSM, pues para quitar el DSM y volverlo un DTM, como lo habíamos mencionado en clase, también podemos utilizar las herramientas de White Toolbox. Pero por ahora trabajaremos solamente con ArcGIS. Noten ustedes el valor de menos 24 va a tender a desaparecer o a disminuirse. Entonces, cambio el mosaico, Valle del Cauca, ¿cierto? Y lo voy a llamar Valle del Cauca Field 1. Ustedes pueden llamar su raster como mejor les parezca. Y les doy correr. Él en teoría no debería tardar mucho porque es un proceso relativamente corto de limpieza, de ordenamiento y de llenado del raster o de los huecos que tienen en su camino, en su espacio. Esperamos entonces que procese. Ahí está corriendo. Completando la fase final. Y ya tenemos un nuevo relleno. Noten ustedes que el proceso me eliminó o me quitó, ¿cierto? Aproximadamente valores cercanos a los menos 20, ¿sí? Si yo hago una comparación, él ha hecho una limpieza en huecos, en espacios donde tal vez no conoce también a detalle, ¿sí? Tener mucho cuidado cuando se utiliza fill porque en ocasiones él rellena de más, ¿sí? Los rellenos no siempre son tan afortunados. Noten ustedes cómo yo pierdo información de este costado, ¿sí? En huecos que probablemente no necesariamente tengan diferencias. Entonces, pues voy a hacer un único fill por ahora para cuidar el raster resultante. Ahora me voy a meter ya con los modelos derivados. El primer modelo derivado que quiero que conozcan, o bueno, que quiero que vean cuál podemos generar, lo van a poder encontrar a través de View, Geoprocessing, Toolboxes, vamos a ver aquí que ya lo tenía abierto, Spatial Analyze Tools, ¿sí? Y nos vamos a Surface o superficie. Aquí van a encontrar una serie de elementos que pueden considerarse, pues, son parte de los modelos derivados. Está el modelo de aspectos, el modelo de curvatura, el modelo de sombras, el modelo de observación de punto, el modelo de pendientes, el modelo de visibilidad, ¿sí? Y el modelo de geoformas. Voy a calcular para efectos de este video solamente el modelo de pendientes. Ustedes siéntanse libres de explorar las opciones que tienen aquí para poder generar sus propios modelos. Modelo de pendientes, me va a pedir un raster de ingreso, yo le voy a cargar Valle del Cauca Field, le voy a decir que me lo extraiga o que me lo llame pendientes, ¿sí? Pendientes, que el grado de medida sea en grados, minutos y segundos, el método de medida sea planar, no va a ser geodésico porque estamos utilizando información cartográfica, ¿cierto? Y a propósito, no les mostré, voy a irme a las propiedades, como esto ya está en sistema de referencias cartográfico, miren que la información de los raster ya me dice que el tamaño de celda es de 30 metros, ¿sí? Casi 30.1 metros más o menos.
¿vale? Para que lo tengan en consideración, ¿vale? Entonces, teniendo esto, yo ya puedo darle correr y él me va a sacar mi modelo de pendientes. Dejamos que procese y aquí me aparece mi modelo de pendientes de todo el Valle del Cauca. ¿Qué voy a hacer? Tengo muchas clases que probablemente no me estén aportando mucho y lo voy a reclasificar en solamente 5 clases. ¿Sí? Le voy a decir quiebres naturales, solo por conocer cómo es el comportamiento. ¿Sí? Voy a bajarlo a 6 clases. 6 clases. A la primera lo voy a volver la clase de, digamos, el valor más grande de la primera clase va a ser 3, es decir, que va a moverse entre 0.01% grados, perdón, a 3, ¿cierto? Del siguiente lo voy a poner a 7.5, 7.5, la siguiente a 15, la siguiente a 25, la siguiente a 50. Esto son las clases que yo puedo derivar sencillamente de mi raster, ¿sí? Son unas clases muy sencillas y que me van a indicar, ¿sí?, una forma de pendiente. Yo podría decir que entonces lo verde sean las zonas que estén más planas y lo rojo las zonas que estén que sean más montañosas, ¿cierto? Pero esto van a ser grados decimales, ¿sí? No lo estamos midiendo en términos de porcentaje de pendiente. Entonces generemos uno nuevo. Estábamos en slope, ya lo voy a buscar yo directamente aquí, slope. Me voy a Spatial Analyze Tools, lo mismo, cargo de nuevo Valle del Cauca Field, voy a decirle pendiente 2 y en lugar de degree le voy a poner porcentaje de crecimiento, ¿sí?, para que me hable en un idioma un poco más claro para mí, ¿sí?, o el que más se utiliza en términos, digamos, generales, y le doy correr. En términos técnicos, ¿sí?, se tiende a utilizar más el porcentaje pendiente. Noten ustedes como en el Tour de Francia o como en general cuando uno le hablan de la pendiente de un terreno, le hablan más bien en términos de porcentajes. Miren que este ya me lo muestra con otra voz, ¿sí? Entonces yo le voy a decir lo mismo, voy a utilizar quiebres naturales, voy a apagar la que está debajo, que estaba en términos de grados, y voy a utilizar el de porcentajes. A este voy a decirle que 3%, 7.5%, ¿sí?, 15%, 25%, 50% y mayores que 50, ¿sí?, de 50 hasta 743. Depende de quién lo mire, esto va a tener unas clasificaciones. Entonces ya uno puede encontrar patrones o comportamientos asociados a esas pendientes. ¿Listo? Noten ustedes el ruido que se produce en estas zonas. Muy probablemente este grado de ruido también depende de los rellenos que necesiten los DEM, ¿sí?, los errores asociados a estos DEM que no están del todo ecualizados. Entonces eso es necesario considerarlo y revisarlo. ¿Listo? Luego, finalmente, yo puedo volver esta capa a vectores. ¿Qué proceso puedo aplicar? Entonces le puedo decir raster to polygon.
En raster to polygon lo que vamos a encontrarnos es que nos solicitan tener un raster de tipo entero, de input raster must be integer type. De tal forma que si nosotros vemos, tenemos un raster de tipo flotante o doble, ¿cierto? Que tiene decimales. Si yo lo cargo, él me va a salir error. Me va a decir, el raster debe ser de tipo entero. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Me voy a la calculadora de raster calculator, yo la busco arriba. Le voy a decir que me aplique el operador int o de entero, ¿cierto? Al raster pendientes 2. Estoy diciendo a esto que me convierta el mismo raster en un raster de tipo entero solamente. ¿Sí? Y le voy a llamar entero pendiente o entero pendientes. Le damos correr, él va a calcular rápidamente el raster. Va a hacer el cálculo de cada una de las celdas, ¿cierto? Y me saca el mismo raster pero convertido, ¿sí? El mismo raster convertido, ya no 743.8 sino 743 como máximo, entero. ¿Qué hace él? Que los valores siempre los aproxima por debajo. Con esto ya tenemos un raster que es potencialmente aprovechable para poder ser tratado como si fueran polígonos. Entonces yo le voy a decir raster to polygon. En raster to polygon, entonces vamos a agregar nuestro raster en entero. Vamos a indicarle que el valor que queremos que nos coja sea value, el valor general, y que simplifique los polígonos y además cree multipartes. Esto nos va a simplificar la cantidad de registros que va a generar. Además, digamos que le vamos a dar un nombre. Entonces, raster pendiente va a ser nuestra salida. Y le damos correr. El multipolygons o multipartes lo que hace es que me genera una serie de polígonos por cada unidad. Entonces, digamos, todos los polígonos que tengan un valor dependiente del 2%, por ejemplo, van a estar en una sola entidad. Esto nos hace o nos facilita muchísimo el procesamiento de esta información, ¿sí? Nos va a permitir poder obtener un modelo poligonal mucho menos complejo, ¿sí? Dejamos que él se procese. Una vez procesado, tendríamos una extra capacidad para analizar la información. Después de una serie de minutos de proceso, se genera mi mapa de vectores, que yo puedo clasificar de la misma forma como lo hacíamos al otro. Entonces me devuelvo en simbología, le indico que quiero colores graduados y le indico el nombre de clase en el que quiero que me los gradúe. ¿Sí? Tres, 7.5, 15, 25, 50, suponiendo que consideráramos solamente eso. Y tendremos un nuevo mapa de pendientes. Yo apago entero debajo sobre los valores de nuestro raster de pendientes, ¿sí? Nuestro modelo de pendientes. Mire cómo él progresivamente va cargando hasta que me da mi modelo vectorial en este apartado, ¿sí? Eso entonces en cuanto a la generación de modelos y la adaptación a modelos vectoriales de raster a vector.